Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición este jueves 23 de mayo. Sí, de nuestro jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, absolutamente en vivo cuando son las 13:07. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más acá en Nuevas Voces. Doctor, un gusto estar acá en Nuevas Voces, pasado el 21 de mayo, que dame un segundo para recordar ese momento histórico. De todas maneras, y además antes de que se nos olvide, ayer lo dijimos y lo volvemos a repetir ahora también, una interesante conversación también muy buena que tuvo usted precisamente con José Francisco Lagos, conductor de Llegó la Hora y director ejecutivo de Res Pública, efectivamente, a propósito justamente de la figura de Prat. Fue un programa del Instituto Res Pública, me entrevistó José Francisco Lagos para conversar sobre Prat y sobre el significado del 21 de mayo en tiempo presente y para la historia de Chile, muy interesante. En el contexto de los personajes estelares, y tampoco puedo dejar de decir su aparición ayer en las últimas noticias también, pegándole ahí a una... Me entrevistaron a una publicidad. Por una publicidad de WOM. Sí, me pidieron más que la analizara y yo efectivamente lo que dije es que independiente, yo no entiendo mucho de publicidad, pero hay una ironía y un uso de la figura de Prat, que es una figura histórica relevante, que se ganó el respeto y el cariño de los chilenos por haber muerto por la patria y además por la vida que llevó, sencilla, ejemplar, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar y ciertamente en la hora de su muerte. Entonces, en esas cosas hay que ser más cuidadoso. Luni hizo una nota y efectivamente me entrevistó. Y yo por lo menos creo que en esas cosas hay que ser más respetuoso. En general con las autoridades y también con figuras como Prat, sin alterar ningún principio de libertad de expresión ni nada por el estilo. Y lo otro que hice, por supuesto, en mi Instagram, que algunos me preguntan de repente acá en el programa, es @SanFranciscoAlejandro. Recomendé esa gran biografía de Arturo Prat de Gonzalo Vial, publicado por Editorial Andrés Bello en 1995. Entonces, hay material para seguir cultivándose, para seguir mirando la historia y para darle un valor presente. Termino con una idea, Jorge. A nosotros lo más probable es que no se nos pida morir por la patria. A muy pocas personas se les pide, a los carabineros en algunos casos y a algunos más. En general no se nos pide eso. Pero el heroísmo de hoy está en el trabajo cotidiano para contribuir a un Chile mejor. Lo mostraron muy bien los enfermeros, las enfermeras, los médicos, el personal auxiliar durante la pandemia, por ejemplo. Lo muestran los camioneros, los choferes de micro, transportando a la gente y los bienes que los chilenos tanto necesitan. Lo muestran ciertamente los carabineros cumpliendo funciones públicas en los más recónditos lugares del país. Los periodistas que ayer estaban en un día de lluvia con el agua hasta las rodillas, pero tratando de cubrir e informar. Bueno, ese es el heroísmo que se nos pide hoy, que cada uno lo viva según su capacidad, según su libertad, según su propia vocación. Y en esa lógica el ejemplo de Prat sin duda que siempre va a ser imperecedero. Así es. Bueno, vamos a lo nuestro porque ya dentro de los próximos días, ¿cierto? Ya la próxima semana vamos a estar en 2 sábados más, ¿cierto? Escuchando la cuenta pública presidencial, y quiero que profundicemos en eso en el segundo bloque, pero uno de los temas a propósito de aquello que se ha tomado la contingencia es el crédito con aval del Estado, en parte porque fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien sostuvo que sería en septiembre, a un mes de las elecciones, que sería la propuesta al país de esa promesa de campaña del presidente Boric, y ha llamado también especialmente la atención que ha sido al interior del propio oficialismo que se han escuchado las críticas más duras. Fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien sostuvo que esto era un ofertón electoral a propósito de las elecciones municipales y regionales que vamos a tener en el mes de octubre, y
además ha sido secundada por otros senadores y altos personeros que ven con muy malos ojos, en principio, una propuesta que puede costar 4 puntos del PIB, 12.000 millones de dólares, 3/4 del presupuesto anual de salud, por ejemplo, y también, sin duda, lo hacen políticamente para afirmar la postura del ministro de Hacienda. ¿Cómo lo ve Alejandro San Francisco también con la perspectiva histórica de lo que ha sido la construcción de herramientas que permitan financiar la educación superior en Chile? Sí, yo lo primero es que no entiendo por qué se instala un tema así en la agenda pública, ni a quién beneficia. Lo que dijo la senadora Boganovich puede llevar a dos conclusiones. La primera es que es una injuria. O sea, acusar de ofertón electoral de 4.000 millones con fondos públicos es gravísimo. La segunda posibilidad es que, si es verdad, implicaría la renuncia del ministro de Hacienda. De Hacienda, claro. Lo más probablemente, y la salida de todo el Partido Socialista del gobierno. Lo más probable es que no va a ocurrir ninguna de las dos cosas. Y eso es muy lamentable porque le resta seriedad a un tema que es delicado, que es el tema del uso de los recursos públicos, de la educación y temas tan relevantes como es. Es verdad que está en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo no sé cómo se elaboró eso y con qué estudio de disponibilidad de recursos estatales, pero cuando el país crece al 0,2%, cuando las distintas instituciones de Estado dicen que no hay dinero, cuando Chile ha crecido en su nivel de endeudamiento en los últimos histórico, 2 años. Sí, claro. En torno al 40%. Y paralelamente sigue insistiendo el ministro de Hacienda en subir los impuestos porque no hay plata, cuando las empresas estatales están deficitarias y endeudadas, como TVN, o dan menos recursos al Estado, como Codelco. Cuando todavía no se logra controlar la inflación. Cuando no se ha logrado controlar la inflación. ¿Por qué se quieren gastar esos recursos en esto? Es una cuestión difícil de sostener. Y le agrego más, Alejandro, cuando tenemos 2,7 millones de chilenos en listas de espera, por ejemplo. Cuando tenemos 2,7 millones de chilenos en lista de espera. 800 niños todavía sin matrícula. Más de 100.000 familias viviendo en campamentos. O sea, hay un montón de prioridades sociales que se podrían poner antes en la fila. Es verdad que la discusión ha ido moviéndose. Y hoy día ya no se habla de una condonación, sino que se habla de un ajuste en la normativa. Bueno, si se hacen fórmulas como la que se han hecho en el pasado, de decir, oye, no van a ser tantos años, sino que van a ser un año menos, o no va a ser el 10%, sino que va a ser el 8% del sueldo. Bueno, eso no se llama condonación en ninguna parte. Exacto. Un ajuste, por definición, no es una condonación. La condonación es que no se pague. Eso es una condonación. Y no es que no se pague, es que alguien paga, digamos. No, pero la persona no paga. Es la condonación a los deudores. A los deudores. Y claro. eso sí puede existir. Y paga un tercero. ¿Y le paga a quién? Bueno, ahí se verá. Yo creo que el tema es muy delicado. Yo no sé si fue un ofertón electoral, porque no creo que rinda muchos votos, pero habrá que verlo. Ahora, sí llama la atención cómo ha ido modificándose un poquito el discurso también, que fue el discurso fundacional, digámoslo. O sea, este gobierno surgió después de las movilizaciones de 2011, algo de eso había del 2006, porque es la misma generación, y siempre el tema educacional fue clave. Y muchas veces se enarbolaron banderas que no estaban basadas en la realidad. Por ejemplo, se decía que la educación chilena era la que tenía los peores resultados, que eran las peores universidades, que el gran problema era el lucro, que el gran problema era la gratuidad, que el gran problema, ¿cierto?, se resolvía con el fin al copago, a la selección, ¿cierto?, y el mismo lucro. Se decía incluso que bueno, aquí el tema es que la educación era un derecho y por lo tanto, en tanto derecho, no se debía pagar por eso y tenía que ser educación gratuita, pero no necesariamente de educación gratuita se sigue educación de mejor calidad, y vemos los resultados de eso también, siendo que se había avanzado significativamente en mayores condiciones de beneficio para
los estudiantes de la educación superior, que no olvidemos, 8 de cada 10 chilenos, ¿cierto?, en la educación superior son primera generación de su familia en llegar a la universidad o a un instituto profesional o un centro de formación técnica, y que evidentemente no se podían pagar mensualidades de 100, 200, 300, 400, 500 mil pesos. Pero bueno, cuando egresan y retienen ingresos, bueno, podrán pagar parte importante, ¿cierto?, con el modelo de ser contingente el ingreso, de que tiene tope, que es solamente 10 años. O sea, el crédito Corfo que había antes era al 6% y ahora es al 2% del CAE. Sí, yo en esto siempre hay que entender las cosas en su contexto histórico. Efectivamente, las movilizaciones del 2006 y sobre todo las del 2011 fueron muy decisivas. Instalaron 2 o 3 ideas relevantes. Primero, la gratuidad. Fue un concepto que se instaló a nivel universitario fundamentalmente, pero bajó también a nivel escolar. Lo segundo implicó que se eliminara el copago, porque es gratuidad. Lo primero, que se llegara a una especie de fórmula que obviamente no es lo que decían los estudiantes, que siendo la educación un derecho, debe ser gratuito. No hay una relación de causalidad entre ambos, pero eso es lo que se decía. Se estableció una gratuidad para el 60%, lo cual no es un derecho entonces, sino que es una asignación socioeconómica de recursos del Estado para los que tienen menos. Lo tercero, en cambio, es una cosa de distinta naturaleza. Pues, ¿cómo hacerlo con quienes se han endeudado efectivamente por razones históricas para estudiar en el sistema universitario? Yo creo que aquí hay que hacer 2 cosas que son muy relevantes. Primero, hay que establecer el mecanismo que sea más justo de becas, gratuidad y créditos en la universidad. Eso es lo primero. Segundo, cuando se dice livianamente o con argumentos que hay muchas carreras que no sirven, hay muchas universidades que otorgan títulos no sé qué, hay mucha gente que se endeuda y después no le renta, bueno, en esos casos, estudiado, lo que debería hacer es bajarse los créditos a esas carreras. Exacto. O universidades, de manera tal de favorecer un cierto nivel de justicia y resguardo de los recursos del Estado. Si es que es así, pues de lo contrario se puede suponer que lo que hay es solamente una mera propaganda o cosas por el... Una ilusión de progreso que no llegaría nunca. Efectivamente. Yo para terminar, Jorge, y cuando se discuta el sistema universitario chileno, que se discuta con datos. O sea, el sistema universitario chileno es el mejor de América Latina con el de Brasil. En términos proporcionales, Chile tiene mejores universidades que otros países de América Latina, y si tú te fijas, Chile tiene 16 o 15 universidades entre las 100 mejores de América Latina según el ranking QS. Solo Brasil tiene la misma cantidad, Argentina también, pero Chile tiene menos población que Argentina, que Brasil, que Venezuela, que Colombia, que Perú y que México. Y aún así está en el top 3. Tiene 2 universidades entre las 10 mejores, la Católica y la Chile. Tiene 4 entre las 20 mejores, se incorpora la de Concepción y la USACH. Es decir, tiene un sistema universitario que hay que cuidar, que hay que mejorar, pero que sería una torpeza destruir o minusvalorar. Y en ese sentido, las decisiones en política pública de educación superior tienen que ser muy meditadas, muy ponderadas y muy serias. La educación superior de calidad es cara y eso tiene implicancia en todo sentido. Y además ha sido muy maltratada por la gratuidad, porque comentaba aquí Juan Leonardo Lagos hace unos días, tenemos el momento histórico que se ha entregado la mayor cantidad de recursos a las instituciones de educación superior, pero al mismo tiempo también muchas de ellas están en su peor situación económica desde que fueron creadas. Entonces es una contradicción producto de que, bueno, hay muchos ingresos que finalmente no están llegando porque la gratuidad hay cierto en hacerse trampa en el solitario, digamos. O sea, tú fijas un arancel cuando efectivamente está debajo del mercado, o bajas la calidad, o haces que se endeuden y después alguien pagará esa deuda. Claro, lo cual implica que no es gratuidad propiamente tal. No es gratuidad propiamente tal. Porque se fija otra fórmula. Si gratuidad puede haber, las universidades del mundo, las que están en las top 10,
son carísimas, que son norteamericanas y británicas fundamentalmente. Pero hay que mejorar, y yo creo que hay que mejorar desde una mejora relevante que se ha producido en las últimas décadas. No hay que perder las esperanzas, pero hay que tomar la discusión en serio. Estamos conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en este nuevo jueves de su programa Nuevas Voces. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en este jueves de historia, pero antes de continuar vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno conectados y con energía. En Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y compra hoy el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Estamos conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en este jueves de historia y lo decíamos, ¿cierto? En el programa anterior se nos viene una nueva cuenta pública, ¿eh? La penúltima cuenta pública del presidente Boric. Incluso se dijo por ahí que iba a ser la última vez que iba a poder comprometer algo, por lo que ya está viendo el final de su gobierno y ha habido esta disquisición de si será una cuenta pública, ¿cierto?, para dar cuenta de lo que ha hecho, si es que va a querer volver a tener cierto compromiso con sus propuestas del programa de gobierno original, si va a querer mostrarse más como un estadista que quiere llegar a los acuerdos, y lo decíamos hace algunas semanas atrás que probablemente lo que quiera hacer Boric es una mezcla de todo lo anterior. Pero se empiezan a generar expectativas frente a la cuenta pública. El presidente ya dijo que iba a durar al menos una hora menos. O sea, solamente van a ser 2 horas. Va a ser un sábado, podría tener mayor audiencia, va a ser al mediodía. ¿Cómo lo ve Alejandro Sanfrancisco? Lo primero es que hay que entender qué es lo que es la cuenta pública. La cuenta pública es una rendición que hace el presidente de la República una vez al año sobre el estado político y administrativo de la nación. Es decir, es una cuenta. Lo que pasa es que históricamente se ha transformado en un festival de anuncios. Esto no es responsabilidad del presidente Boric, ni del presidente Piñera, ni del presidente Bachelet. Eso ha sido así durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué se espera? Oye, ¿cuál irá a ser el anuncio en la cuenta pública? ¿Hacia dónde van a ir? Cuando si uno dijera, oye, va a ser una cuenta, uno podría decir ya. ¿Qué pasó? Esto va a ser esto, en esto va a ser esto, en esto va a ser esto. Sería más fácil escrutarlo. No es el caso y eso es lo primero que hay que tener en la cabeza. Lo segundo es que ya empezamos la cuenta regresiva. Es decir, el presidente Boric tiene 4 años, 4 cuentas públicas, ya dio 2, esta es la tercera, es decir, vamos en la parte final de su mandato, ya le quedan menos de 2 años. ¿Qué significa esto? Que en la práctica el espacio para promesas es claramente inferior. En el primer año, piensa tú, que es lógico que no haya cuenta pública. Asumió el 11 de marzo y el 1 de junio tiene que dar una cuenta, o sea, 2 meses y medio después de haber asumido, no tiene ni un sentido. Entonces es lógico que tenga muchos anuncios. Después de 2 años, lo lógico es que sea un balance y decir, mira, de aquí en adelante vamos a lograr A, B o C. Pero más acotado, porque no se puede anunciar 20 cosas en circunstancias que quedan menos gobierno y que hay 2 elementos bastante claros respecto de esta administración. 2 elementos que ya fueron. Primero, que la constitución de la Convención Constituyente no fue aprobada. Así es. Que el propio gobierno había dicho que era una condición de posibilidad del éxito de su administración. Y en segundo lugar, que no tiene mayoría en las 2 cámaras. Con lo cual, obviamente, se le dificulta presentar proyectos de ley que sean potencialmente exitosos. De manera que tiene que llegar a acuerdos. Cuando quiere llegar a acuerdos, presenta proyectos que por A, B o C razón la oposición no valora, no considera, o
el modelo presentado no es susceptible de acuerdo. Entonces, sabido esas dos condiciones, evidentemente se hace más difícil el espacio que le queda al presidente Gabriel Boric. Y uno podría agregar una tercera, que es el trabajo administrativo, el trabajo de gestión del propio gobierno, que no depende de las cámaras, no depende, ¿cierto?, de necesariamente lo que se haya proyectado en el inicio del gobierno. Y lamentablemente en eso también ha habido una brecha bastante importante, lo comentábamos recién, ¿cierto?, la cantidad de personas en lista de espera, la cantidad de personas sin casa, la cantidad de personas sin matrícula. Entonces, pareciera ser que también sería interesante que tanto el presidente como su digamos, sector político pudiera hacer una reflexión un poquitito más profunda, porque de repente uno se queda con que, mira, en realidad es que el presidente está aprendiendo, y como todos los que están en el gobierno están aprendiendo, entonces se pueden equivocar y pueden no tener gestión. Pero pareciera ser que falta un poquitito el sentido de urgencia. O sea, no es solamente explicar que está aprendiendo, porque, bueno, hay otros presidentes u otras experiencias, ¿cierto?, que tampoco les había tocado gobernar y que tuvieron que hacerse cargo del país en situaciones mucho más complejas, como por ejemplo lo que pasó al inicio de los 90, o lo que le pasó a Lagos siendo el primer presidente socialista después de Allende, o lo que le pasó a Piñera siendo el primer presidente de derecha después, ¿cierto?, de Alessandri. Entonces, parece que también el juicio histórico va a ser un poco complejo en el gobierno del presidente Boric, ¿no? Lo que ocurre es que al final todos los gobiernos son difíciles, todos tienen dificultades por una u otra razón. Los gobiernos transformadores siempre tienen algún tipo de dificultades. Lo tuvo el presidente Arturo Alessandri Palma en 1920, Pedro Aguirre Cerda en 1938, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende en 1964 y 1970. Esa es una realidad. Pero evidentemente el tercer factor que tú mencionas es crucial, es decir, el gobierno esperaba y la gente esperaba una mayor capacidad de gestión de las actuales autoridades y eso no ha podido ser o ya no va a ser. Y eso con las mismas leyes que hay, es decir, sin necesidad de tener nueva legislación, nuevas cosas. Entonces, es un problema. Y yo creo que además la crítica a la juventud, una crítica que yo creo que es absolutamente injusta al mismo tiempo. O sea, ¿cuántos políticos jóvenes a lo largo de la historia han sido destacadísimos y le ha tocado roles de primera línea? Usted lo ha comentado más de alguna vez, el caso, por ejemplo, de Adolfo Saldívar, cuando asumió como subsecretario de Hacienda, era veinteañero. Andrés Saldívar. Andrés Saldívar. Fue ministro de Hacienda. Fue ministro de Hacienda y era veinteañero o principio de los 30. Muchas de las generaciones que Fernando hoy día, Flores y Sergio Vittar en el gobierno del presidente Allende. Muchas de las generaciones de la Concertación, que hoy día son grandes próceres o fueron grandes próceres de la Concertación, bueno, cuando partieron los 90 eran jefes de gabinete o subsecretarios o ministros. Muchos también durante el gobierno militar les tocó ser intendente o alcalde y que también eran jóvenes, y no pues tantos jóvenes tuvieron gestiones desastrosas. Bernardo Leighton fue ministro del año 37 del presidente Arturo Alessandri Palma, el primer ministro que fue falangista. Y con talento, con capacidad. Hernán Vigi fue ministro del año 85 con 36 años, ministro de Hacienda, y durante todos los años en que estuvo en el ministerio hubo crecimiento económico en el país, 7%, 6%, 8%, o sea, un nivel muy, muy potente. Ya nombramos a los ministros Flores y Vittar, ciertamente, qué sé yo, Enrique Kraus, Carlos Figueroa en su minuto, el propio Andrés Saldívar. Yo creo que la edad es relevante, pero aquí yo creo que el primer factor fue el que falló. O sea, cuando tú fijas que la condición de posibilidad del éxito es una nueva constitución, al no tener una nueva constitución efectivamente te quedas sin herramientas. O sea, y eso, seas mayor, seas de edad media o seas más joven, ahí hay un problema estructural que comienza a fallarte. Y lo segundo, que creo yo que es una cosa que hay que aprender y que es muy difícil, no es por la edad, es por otra cuestión, es que cuando las expectativas son muy altas, habitualmente hay frustración, y eso tiene que ver con casi un elemento de la naturaleza de la democracia. Las campañas tienden a prometer mucho más de lo que efectivamente son capaces de cumplir los gobiernos. Si los gobiernos no dependen de ellos,
dependen una parte de ello, una parte de la situación internacional, una parte de las mayorías parlamentarias, otra parte de la condición económica y social del país. Por ejemplo, termino con una idea. Cuando se dice, mira, la productividad en Chile ha bajado y el crecimiento potencial es tanto. Bueno, yo puedo querer crecer más, pero si el crecimiento potencial está acotado por las razones que sean, hay un problema que me excede mi capacidad de gobernar. Y por eso es muy importante recuperar las bases de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho, del orden público y de la libertad para emprender y crear riqueza, que son las bases que permiten después, independiente de que gobierne alguien un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, que haya un desarrollo económico y por ende un progreso social más efectivo y más permanente. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco a propósito de lo que se va a suceder en un par de días, o sea, semanas más, en 2 sábados más, que la cuenta del 1 de junio. Y llama la atención también que, a propósito de lo que usted mencionaba, no había un plan B. Es decir, había una fe ciega en que, en base a lo que había pasado el 18 de octubre, en base a que se había ganado el gobierno con un 56 o 54% en la segunda vuelta, que venía con ese envión revolucionario. Era evidente, además las encuestas lo decían también hasta, no sé, abril, o sea, después incluso de que había asumido el presidente de la República, de que iba a ganar el apruebo y por lo tanto estaba menos claro. Nunca se pusieron en el escenario de que iba a ganar el rechazo y ha quedado muy de manifiesto que no ha habido plan B y eso ha generado también otro, diría yo, otro rechinar de ideas, de conflicto, digamos, que es esta imagen del presidente que se cambia de chaqueta, que algunos dicen voltereta, que cambia, que se pone ropajes ajenos, que no ha tenido, ¿cierto?, una consecuencia que es amarillo, dicen otros, porque claro, es fuerte el cambio pasar del perro matapaco al perro contra los delincuentes, de decir el territorio liberado del Gualmapu, a mantener 2 años de ley, ¿cierto?, o sea, como zona de excepción, ¿cierto?, constitucional. Es fuerte pasar, ¿cierto?, de decir, ¿cierto?, que hay que erradicar a las ISAPRES del mapa de la seguridad social y después aprobar una ley corta para que no caigan. Es decir, cada uno de los puntos que prometió el presidente se fueron cayendo como un castillo de naipes, como diría el ex ministro Mañalich. Sí, yo 2 cosas así. Yo creo que es razonable que no hubiera un plan B. Era tan obvio que iba a triunfar el plan A que el plan B parecía absolutamente ridículo. O sea, el gobierno llegó con el 55% de los votos, con una fuerza generacional tremenda. Había sido muy exitoso rápidamente. Tremendo, la convención, imagínate lo que fue la elección y lo que fue después. Los discursos de Loncón, vamos a refundar este Chile. Sí, entonces tenía todo para ganar. Lo que pasa es que los 2 primeros meses del gobierno fueron desastrosos, fundamentalmente por la ministra del Interior, y ahí la convención empezó a mostrar un fanatismo, una posición de intransigencia que terminó costándole muy, muy caro. Eso por ese lado. Lo segundo, yo la verdad es que yo soy de los que deja todo escrito, entonces a mí me pueden decir, oye, tú dijiste A y pasó B. En diciembre del 2021, enero del 2022, o sea, cuando el presidente Boric era presidente electo y estaba formando los equipos, el presidente Boric fue al ENADE. Y todos hablaban del discurso del ENADE, de los empresarios, del nuevo estilo Boric y todo lo demás. Y yo escribí un artículo que básicamente lo que decía eran 2 cosas. Que el presidente Gabriel Boric era distinto porque había asumido un cargo de Estado. Ahora era presidente de la República. Ya no era el dirigente revolucionario estudiantil y no era el diputado Gabriel Boric. Ahora era el presidente de la República. Y eso implica un cambio de posición. O sea, entonces la gente puede evaluarlo, puede decir, oye, pero se dio vuelta la chaqueta entre el Gualmapu y el no sé qué. Bueno, lo que pasa es que él promete conservar la integridad e independencia de la nación. Pues. Entonces, si él efectivamente está hablando de un Gualmapu y de un territorio liberado de Temucuicui, él está atentando contra la integridad e independencia de la nación. Y eso sería digno de acusación constitucional. Pues está en una posición que es distinta. No, y además, y eso es bueno tenerlo claro. Es bueno tenerlo claro, pero la pregunta es, bueno, sabiendo que eso es así, porque uno no puede pretender que no lo sabían, ¿cómo se hacen las adaptaciones y los giros y cómo se hace que no sean tan dramáticos que uno termine viendo, por ejemplo, un Piñera está avisado que lo vayan a los tribunales institucionales porque
él, su gobierno había violado los derechos humanos y después resulta que termina diciendo que Piñera fue un demócrata desde la primera hora. Sí, lo que pasa es que ahí es un caso distinto. Ahí lo que refleja es que el juicio contra Piñera después del 18 de octubre de 2019 fue un juicio político absolutamente irresponsable de él o de otras personas. Porque de lo contrario habrían seguido con el juicio imprescriptible por violación a los derechos humanos. O sea, lo que parece haber ahí es una cosa distinta. No es un cambio de posición, sino un reconocimiento de que la posición sostenía el 18 de octubre y siguientes era insostenible y que había sido un abuso de posición política acusar al presidente Sebastián Piñera de esa manera. Y ahí viene lo interesante de revisitar entonces las actuaciones del 18 de octubre del presidente, del Frente Amplio, y que a mí lo que más me llama la atención efectivamente es el contraste, digamos, como ese choque en seco con la realidad que tuvieron al asumir el Ejecutivo, que los llevó a tener esto, algunos dicen aprendizaje, otros dicen repliegues tácticos. Sí, lo que ocurre, y yo creo que puede ser las dos cosas, puede ser tanto aprendizaje como repliegues tácticos. Y lo que ocurre con el 18 de octubre, que yo supongo que vamos a tener tiempo para analizarlo ahora que se cumplen 5 años de la fecha. Además, efectivamente. En septiembre, octubre del presente año. Yo creo que lo clave para entender es que se produce una vorágine revolucionaria y ahí se acelera el tiempo histórico. Entonces la gente toma posiciones que una semana antes, un mes antes, no la habría pensado. Y que después la abandona con la misma velocidad que pasa la revolución. Piensa tú lo que fue la Revolución Francesa, cuando terminan matando al rey, pero después los asesinos del rey terminan siendo también decapitados, porque la revolución se come a sus propios héroes, a sus propios líderes. Así es, estamos conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco, y antes tenemos una invitación porque tenemos el primer seminario organizado por Radio Agricultura, Análisis Político y Económico 2024, que contará con destacados conductores como Checho Irane, Gonzalo Miller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Cris Portugal y Carla Rubilar, entre otros destacados panelistas. Este martes 18 de junio de 8 de la mañana a 10:30 horas en Metropolitan ex Casa Piedra. Compra tus entradas a través de ticketmaster.cl y sé parte de este importante seminario. Organizan Radio Agricultura y Agricultura TV. Además, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, redes sociales y en Zapping en el canal 182. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, además a través de el streaming de YouTube, no olviden poner me gusta, hacer sus comentarios, que siempre los estamos revisando. Profesor Sanfrancisco, estábamos hablando a propósito del 1 de junio, los desafíos, la perspectiva histórica, porque va a ser interesante, sobre todo considerando que, bueno, no han faltado los que dicen que debido a la juventud del presidente Boric, muy probablemente, su futuro político lo lleve a eventualmente ser candidato nuevamente en una próxima elección. No puede ser una reelección inmediata debido, ¿cierto?, a las restricciones constitucionales, pero igual como lo hizo Piñera, igual como lo hizo Bachelet, podríamos tener un eventual Boric 2 en unos 4 años más, que podría ser perfectamente candidato. Y por eso algunos dicen, si gana la derecha, sea José Antonio Kast, sea Evelyn Matei o sea otro candidato, muy probablemente la va a tener muy difícil, porque esa oposición a que le toque al próximo gobierno, si eventualmente es de derecha, va a ser liderada por Gabriel Boric. ¿Eso podría pasar o no? Yo lo primero sí, lo segundo no. Lo primero, es una tradición en Chile los segundos gobiernos. En el siglo XIX, cuando había derecho a reelección inmediata, fueron Prieto, Bulnes, Montt y Pérez. Del 31 al 71, 2 gobiernos de 5 años cada uno. En el siglo XX se repitieron Arturo Alessandri Palma, del 20 al 25, del 32 al 38, Carlos Ibáñez del Campo, del 27 al 31 y del 52 al 58, y hubo intentos de repetición, pero no se repitieron. Jorge Alessandri, 58 al 64 y candidato el 70. Eduardo Frei Montalva, del 64 al 70, y podría haber sido candidato después, obviamente,
el régimen militar se extendió y no pudo volver a ser candidato y seguía teniendo un apoyo popular relevante. Y después del regreso a la democracia, el primero en intentarlo fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente del 94 al 2000 y candidato del 2009. La primera en lograrlo, Michelle Bachelet, 2006, 2010, 2014, 2018. El segundo, Sebastián Piñera, 2010, 2014, 2018, 2022. ¿Puede volver el presidente Gabriel Boric a la moneda? Por supuesto que puede, es muy joven. Yo donde no lo veo, en la última parte de tu pregunta, es siendo el líder de la oposición fáctica al próximo gobierno. Yo creo que él va a adquirir al menos los 2 primeros años una posición más de Estado, y yo lo imagino dando conferencias en distintos lugares del mundo, particularmente a las izquierdas de España, de América Latina, quizá haciendo algún libro de su experiencia en la moneda, y luego podría retomar según cómo le vaya más cercano a la elección. Más cercano a las elecciones, según cómo le vaya al gobierno siguiente, podría retomar una postura más de liderazgo propiamente político. Quiero saludar también a quienes están escribiendo en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo en el chat en vivo de YouTube, donde ya nos están siguiendo y también han puesto muchos me gusta, pero saludar a los que están comentando: José González, Rodrigo Codocedo, Pedro Fernández, y a todos los que están ahí haciendo una interesante conversación paralela a la que estamos teniendo con Alejandro San Francisco. Y antes de que se nos vaya el programa, una de las cosas que también es algo comentábamos la semana pasada, estamos teniendo, parece que muchos candidatos independientes a las elecciones, así como pasó en Las Condes, ¿cierto? La candidata Marcela Cubillos. Conocimos también el caso de Viña del Mar, donde inscribió su candidatura Iván Poduje. Y como nos quedan poquitos minutos para la recomendación del libro, ¿cuál es su reflexión, Alejandro San Francisco, a propósito de esta inscripción? Y también si algo tiene que ver con el libro que nos trae. Es una casualidad. Lo primero es que yo creo que es una tradición histórica buscar candidatos independientes. La derecha lo hizo habitualmente. Jorge Alessandri era un independiente. El año 89 Hernán Vigi era un independiente, no era militante de partido político. Lo mismo era Arturo Alessandri Besa, el 93. Entonces se pueden buscar candidatos independientes. La UDI, la mayoría de no la mayoría, pero varios senadores que buscó el año 97 eran de carácter independiente, y otros sectores también buscan. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay muchas personas valiosas en el mundo fuera de los partidos políticos. Esto no significa dejar de lado la importancia que tienen los partidos. Necesitamos partidos fuertes, partidos vigorosos. Una democracia sólida requiere partidos que estén funcionando, ojalá partidos con representación real y no minúscula o demasiado fragmentaria. Eso sería como lo primero. Ahora, lo segundo es que hay en los dos casos que tú mencionas, tuvieron que surgir por fuera porque los partidos no fueron capaces de convocarlo, o tuvieron vías distintas, o tuvieron candidatos propios que sostuvieron hasta el final. Sea en Las Condes, en el caso de Marcela Cubillos, cuya candidatura finalmente se impuso por la realidad y hoy apoyada básicamente por todas las derechas. Y en el caso de Iván Poduje, pienso tú que Iván Poduje es una de las personas que tiene más conocimiento de la realidad social de Chile. Sería probablemente un lujo de alcalde casi en cualquier ciudad grande del país. Ahora, ¿por qué él va por Viña? Bueno, porque es de Viña. Entonces él prefiere ahí, podría ser también por alguna comuna de la capital donde ha trabajado, pero él prefiere ir por su comuna. Renovación y otros partidos legítimamente tienen nombres ahí, nombres que pueden ser buenos. Seguramente van a buscar un acuerdo. ¿Qué se sabe? Que es suicida tener 2 o 3 candidatos, pues significa ir asegurarle la reelección a Ripamont. Ir al matadero. Lo otro que sabe es que la alcaldesa no está bien evaluada, de manera que hay una oportunidad de producir un cambio ahí. Y en tercer lugar, que al menos en términos de capacidades reconocidas socialmente, Iván Poduje parece ser la mejor carta. ¿Es la mejor carta? Bueno, requerirá segundos, terceros análisis, pero es bueno que personas de ese nivel profesional se incorporen a la política. Aunque vengan del mundo independiente. Vamos rápidamente a la recomendación del libro porque nos quedan los últimos segundos del programa. Que es una casualidad, yo lo tuve en Historia, Libros y Bandera. Iván Poduje, Chile tomado.
Pobreza, crimen, inmigración, narcotráfico. Es un libro, Jorge, de menos de 200 páginas. Me lo leí en una tarde. Mire. Realmente entretenido. Triste, por otro lado, por los problemas sociales que tiene Chile, los campamentos, las familias que están viviendo mal, el aumento de la pobreza, las ciudades donde el Estado no entra o las zonas donde el Estado no entra. Realmente es un libro impactante que vale la pena leer y que nos muestra la realidad subdesarrollada y fuera del Estado de Derecho en muchos planos de un país que está llamado a grandes cosas como es Chile. Chile tomado, pobreza, crimen, inmigración, narcotráfico, de Iván Poduje, una recomendación de el jueves de historia del profesor Alejandro San Francisco de editorial UCBAR. Así que muy interesante lectura, aprovechar el fin de semana y poder hacer el contraste. Y para los que les interese, busquen Historia, Libros y Banderas, Iván Poduje, Chile tomado. Fue un programa que me parece que fue en febrero, por ahí. Que además es de parte, ¿cierto?, de Radio Agricultura. Lo pueden ver en podcast y lo pueden escuchar los fines de semana también. O en YouTube. Vamos a agradecerle muchísimo al profesor Alejandro San Francisco por habernos acompañado en Nuevas Voces en este nuevo jueves de historia. Nosotros nos reencontramos mañana en nuestra última edición de día viernes. Y usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.